Apreciados, apreciadas doctorantes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda videocápsula informativa. En esta unidad 2 estaremos abordando la siguiente temática: teoría general de la educación. En la videocápsula anterior se argumentó que la filosofía de la educación consiste básicamente en formular un comentario crítico sobre la teoría educativa y que ésta, a su vez, consiste en varias teorías con diferentes alcances y niveles de complejidad, que van desde teorías simples sobre enseñanza hasta teorías a gran escala aliadas o asociadas con alguna posición social, política o religiosa. Gran parte de lo que resta de esta información será un intento por mostrar cómo las teorías generales de la educación hacen surgir temas de interés filosóficos y cómo el filósofo de la educación puede reaccionar ante dichas teorías. Es necesario precisar que es un tema de interés filosófico y que puede tomar la reacción del filósofo. Un tema de interés filosófico es aquel que da lugar a preguntas de naturaleza conceptual acerca de la relación entre dos o más conceptos. Por ejemplo, entre educación y enseñanza, o autoridad y poder, o que revela ciertos supuestos y un argumento que, aun cuando son la base del mismo, deben hacerse patentes para permitir su evaluación. Por ejemplo, los supuestos acerca de la naturaleza humana o de la naturaleza del conocimiento. Los conceptos, los supuestos y los argumentos resultantes son fuentes de posibles interés filosófico y la reacción, como sea posible, que significa, así como extraer y examinar los supuestos involucrados en el argumento o a fin de evaluarlo para su posterior aceptación o rechazo. Educación, filosofía y política. En el marco de la importancia de la formación de la ciudadanía, la filosofía se interesó por los asuntos de la educación como una parte fundamental de los problemas filosóficos más destacados de la época, a partir de los primeros planteos socráticos acerca de si la virtud es enseñable o no, cuyas ideas entraron en debate con los sofistas, maestros de retórica, quienes también vieron en la educación un factor importante para el desarrollo del individuo y la sociedad. El problema de la educación fue un tema fundamental en los debates acerca de la sociedad griega, el desarrollo de la polis y los ciudadanos atenienses. En esta primera etapa, uno de los problemas referentes a la educación en la antigüedad fue su relación con el ámbito político, cuya discusión principal giraba en torno a cuál era el tipo de educación adecuada para formar ciudadanos capaces de enriquecer el desarrollo de la polis, con el fin de participar correctamente en los asuntos políticos del Estado. De modo que la educación estuvo estrechamente ligada al surgimiento de la democracia y la filosofía, como nuevos paradigmas históricos, políticos y culturales que comenzaron
a desarrollar la importancia de la educación en el marco de la filosofía, la política y la sociedad. En este contexto, Platón enseñó su propio sistema y sobre todo educativo, el cual se mostró crítico con la democracia ateniense y buscó desarrollar un sistema jerárquico que dividía a la sociedad en tres grandes clases sociales, las cuales recibían un tipo de educación distinta según las tareas civiles que les tocará ocupar. Los gobernantes recibían educación en filosofía, retórica, matemática y política. Los guardianes, guerreros, se educaban en las artes bélicas, la gimnasia y la ética, mientras que los trabajadores recibían una educación manual acorde a la labor que debían cumplir. Posteriormente, Aristóteles también vinculó a la educación con la política y la subordinó a los asuntos de la polis. Aristóteles estableció que debía desarrollarse una educación para gobernantes, pero no en el sentido jerárquico que había elaborado su maestro Platón, sino que cada ciudadano debía desarrollar un gobierno de sí mismos. Ética con el fin de poder subordinarse luego al gobierno de todos, política. En este sentido, Aristóteles postuló la ética como núcleo central de la educación del individuo, la cual debía formar ciudadanos capaces de un autogobierno y subordinarse a la política, es decir, contribuir con el origen, el orden social de la polis. ¿Cuáles son los límites de la educación? Esta pregunta abrió un debate importante para la filosofía de la educación en la antigüedad. Él planteó que fue un desarrollo por Platón en su diálogo Protágoras, en el cual el personaje de Sócrates discute con el sofista Protágoras acerca del problema de la virtud y su enseñanza. Es decir, si esta es enseñable y transmisible de maestros a discípulo, o por el contrario, las virtudes son algo innato y por ende no son enseñables. La cuestión central del problema se basó en preguntarse hasta qué punto son enseñables las virtudes, cuáles son los límites y alcances de la educación y de qué manera se transmiten los conocimientos de maestro a discípulo. El diálogo no resuelve el problema, sino que termina inconcluso, donde la figura de Sócrates, quien en primer lugar sostenía el carácter innato de las virtudes, y la figura de Protágoras, que postulaba la posibilidad de ser enseñables. Al final del diálogo, las posturas se intercambiaban y dejaba abierta la discusión acerca de la enseñabilidad de la virtud y los límites y alcances de la educación, que es la pedagogía y forma parte de la filosofía de la educación. La palabra pedagogía proviene del término griego, compuesto por dos vocablos: país, que significa niño, y agogos, guía o maestro. Y a su vez el vocablo androgogía deriva de andros, hombre, y agogos, guía. Ambos son los términos griegos empleados para referirse al arte de la enseñanza, la educación y la transmisión de conocimientos de un maestro a un discípulo o conjunto de alumnos. Mientras que la pedagogía es empleada para referirse a la educación de los niños, el término androgogía se refiere a la educación de los adultos, así la noción de la relación entre maestro y discípulo. Fue un concepto central y no solo de la filosofía antigua, sino también de la cultura griega en general.
¿Qué es la didáctica? Es la rama de la pedagogía que se encarga del estudio y desarrollo de las diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje. La palabra didáctica proviene del griego, que significa enseñanza o instrucción. Para los antiguos griegos, la didáctica y la pedagogía eran a la vez un arte y una ciencia, pues debía ser practicada como una técnica y a la vez estudiaba como una ciencia. El vocablo didáctica tomó su forma más acabada en 1632, cuando el teólogo, filósofo y pedagogo Juan Amos Comenio escribió en su obra Didáctica Magna como el arte de enseñar todo a todos. También lo dividió a la didáctica en tres grandes partes: didáctica general, didáctica especial, organización escolar. Teorías y corrientes de la educación. Los estudiosos acerca del aprendizaje, la enseñanza y la transmisión del conocimiento fueron de vital importancia para el desarrollo de conceptos fundamentales para la pedagogía y la didáctica durante el siglo XX. Desde el ámbito de la psicología, la epistemología y las teorías del lenguaje, se desarrollaron un conjunto de diversas e importantes estudios acerca de la inteligencia, la génesis del conocimiento, la transmisión social del aprendizaje, la aprehensión del lenguaje, entre otras. Entre los autores más destacados del ámbito de la psicología cognitiva y la pedagogía se encuentran Jean Piaget y la psicología genética, Vygotsky y la psicología social, Jeremy Brunner, y sus aportadores a la psicología educativa, Gardner, y la teoría de las inteligencias múltiples, John Dewey, y su pensamiento pedagógico de una educación renovada. Apreciables doctorantes, fue un gusto estar con ustedes. Gracias.